¿Está claro entonces lo que vamos a hacer? Sí, ¿Sí o no? profesor. Bueno, listo. Entonces los invito a que tengan a mano el libro de Arthur Gayton. Ténganlo a mano, muchachos, que vamos a trabajar con él. Ténganlo a mano porque vamos a trabajar con él. Habrá lecturas, por favor. Me avisan cuando lo tengan ya listo, cuando lo tengan allí a mano, aun cuando yo les puedo proyectar también. Pero necesito que alguno de pronto también me proyecte. Entonces, Profesor, ¿cuál libro? Profe, disculpe, ¿nos podría facilitar la página exacta ya, del libro? sí, un momentito, un momentito. Un momentico. Bueno, a ver, en la versión 13, la edición 13, vamos a trabajar en la página 367, a comenzar por allí. Por favor, página 367. Profe, antes de iniciar, le quería decir que María Fernanda Acosta no tiene luz, entonces para que tenga conocimiento de eso. Bueno, sí, eso puede ocurrir, sobre todo en esta época. Bueno, yo les voy a proyectar y llamo a uno de ustedes. Gracias, Sebastián. Llamo a uno de ustedes para que lea. Y vamos a leer, eso sí, todos, por eso todos deben tener el texto para no estar leyendo de cualquier forma. Y la idea es ir haciendo interpretaciones. Entonces, veamos. A ver, María de Giovanni, por favor. María de Giovanni. María de Giovanni, María Juliana de Giovanni. A ver, María Juliana de Giovanni, ¿estás presente o no estás presente? Cuéntame. Aló, María de Giovanni. No está. Profe, yo podría colaborar con la lectura. Ah, un momentito. Pero María de Giovanni no está presente. Bueno, a la 1, a las 2 y a las 3. María, vamos a ver. ¿Qué saben de María de Giovanni? Profe, Está hablando por el chat. Ajá, ¿y qué le pasa a María de Giovanni? profe, como que tiene dificultades con el micrófono. Ya. ¿Qué dice por el chat? ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo?
Bueno, esperemos a ver. Ok, entonces vamos a llamar a otro estudiante. Vamos a llamar, a ver. Herrera, Monsalve, Gabriela. Gabriela Herrera. Herrera, Gabriela, Monsalve. A ver, Herrera, a la 1. Herrera a las 2. Herrera, ¿estás o no estás, Herrera? Tampoco está. Bueno. Vamos a ver entonces. Gómez Lina. Lina Gómez. ¿Estás por ahí, Lina? Sí, profe, acá estoy. Ok, Lina. Bueno, Lina, vamos a leer. La idea, yo te voy a proyectar, les voy a compartir mi pantalla y tú vas a leer, vas a hacer la lectura dirigida para tus compañeros y bueno, ahí en algunos momentos debes estar atenta porque en algunos momentos yo te diré, aguanta ahí. El propósito de la lectura no es leer por leer, sino enseñarlos a interpretar elementos que son importantes acerca de la fisiología del potasio. Bueno, Lina, ya estoy compartiendo. Ahí estamos. Entonces, por favor, comienza con el subtítulo que dice regulación de la excreción y concentración de potasio en el líquido extracelular. A ver, comencemos. Profe, disculpe, Gabriela Herrera quedó en el grupo del curso que no se le activa el micrófono, pero sí está en la clase, está intentando. Ella no se le activa el micrófono. ¿Y por qué no se le activa el micrófono? No sé, profe. Porque ella contestó ahora. Ella contestó ahora. Ella contestó. Profesor, Sí. ¿me Dígame. puede decir por favor qué capítulo y qué página es? Porque pues en el que yo estoy no aparece la misma que Bueno, imagino. busca el título. Busca el título, señorita. Regulación renal de potasio. Comienza por ahí. Regulación renal de potasio. A ver, entonces, tampoco. Creo que es el capítulo 30, creo. Bueno, En algunos libros es la bueno, página tampoco 389. Lina Gómez tampoco contesta. Profe, yo ya le contesté. Ah, pero ¿y entonces por qué está tu compañero diciendo algo y tú Profe, nada? estaba hablando de Gabriela Herrera, no de mí. Bueno, a ver, entonces, listo, vamos a comenzar, Lina. ¿Oíste? Listo, vamos a comenzar. Ahí te vuelvo a proyectar mi pantalla. Comenzamos con regulación de la excreción. ¿Qué implica regulación de la excreción? Que nos interesa ver cómo el organismo controla la excreción de potasio, cómo la regula. Recuerden que cuando en fisiología se habla de regulación, se habla de que hay unos procesos que detectan cuando una variable, en este caso concentración de potasio en los líquidos extracelulares, se afecta y el organismo genera toda una respuesta que busca conseguir que esa variable vuelva a su condición inicial. ¿Ya? Eso es lo que vamos a tratar de entender ahora. ¿Eso qué implica? Primero, comprender cómo maneja el potasio, cómo el riñón maneja el potasio. Bueno, listo, siga. A ver, señorita, comience. Listo, profe. Regulación de la excreción y concentración de potasio en el líquido extracelular. La concentración de potasio en el líquido extracelular está regulada normalmente en unos 4.2 miliequivalentes por litro y raramente aumenta o disminuye más menos 0.3 miliequivalentes litro. Este control preciso es necesario. Perdón, Lina, ¿qué quiere decir eso de más o menos 0,3 mil equivalentes por litro? ¿Qué O quiere sea decir? que puede aumentar más o menos más 0.3 o puede disminuir 0.3. Muy bien, eso es lo más frecuente. Muy bien, señorita, exacto. Sigamos adelante. Este control preciso es necesario porque muchas funciones celulares son muy sensibles a los cambios en la concentración del potasio en el líquido extracelular. Por ejemplo,
un aumento de la concentración de potasio de solo 3 a 4 mil equivalentes por litro puede provocar arritmias cardíacas y concentraciones mayores puede llevar a una parada cardíaca o una fibrilación. Ok, a ver, les cuento algo. Fíjense que primero partan de algo, la concentración de potasio normal en el organismo es relativamente baja. Fíjense en cuánto está, 4,2 mil equivalentes por litro. Digamos que eso puede oscilar, como dice allí, pero en general ese es un valor referente importante, 4,2 mil equivalentes por litro. Y el hecho es que una cantidad, por ejemplo, cuando dice aquí que un aumento de la concentración de potasio de solo 3 a 4 mil equivalentes por litro, eso es una variación inmensa para el caso del potasio. De pronto no lo sería tanto para el caso del sodio, pero sí para el potasio. ¿Por qué? Porque la concentración de sodio es muy bajita, normalmente 4,2. De tal manera que si se llega a aumentar en 4 mil equivalentes por litro, o sea, ya se está incrementando el 100%. Entonces, eso es un cambio drástico. Ahora, ¿cuál es la situación concreta con el potasio? A diferencia de lo que puede ocurrir con el sodio, cuando la concentración de potasio varía debido a las funciones que él lleva a cabo, que son principalmente funciones que se relacionan con la función eléctrica de las membranas. El potasio es fundamental para el establecimiento del potencial de membrana, del potencial eléctrico a través de la membrana en condiciones de reposo. ¿Ya? Potencial de reposo. Y ¿qué pasa? Que cuando el potasio se afecta, por ejemplo, aumenta la concentración de potasio, entonces eso hace que haya un trastorno desde el punto de vista eléctrico. ¿Por qué? Porque le cuesta más trabajo al potasio salir de la célula y al costarle más trabajo esa salida del potasio, la célula comienza a despolarizarse. O sea, un aumento de potasio hace que las células se despolaricen. Y todas las células del organismo se despolarizan, pero la más sensible son aquellas que controlan el ritmo eléctrico del corazón, de tal forma que las alteraciones del potasio se ven fundamentalmente a nivel del ritmo cardíaco y a nivel de el músculo esquelético. Las células o el paciente comienza a presentar arritmias cardíacas, como bien lo dice allí. ¿Pero por qué? Porque es que el potasio es un controlador de las propiedades eléctricas de la membrana. Y no así ocurre con el sodio, fíjense. Con el sodio, el efecto importante no es en las propiedades eléctricas. Un paciente puede tener hipernatremia o hiponatremia y no necesariamente se afecta de manera importante la propiedad eléctrica, que sí es dañino de todas maneras para el organismo, porque el efecto del sodio es sobre todo a nivel osmótico. En cambio, el del potasio no, el del potasio es a nivel eléctrico. Entonces me produce arritmias cardíacas principalmente. Bueno, ese es un comentario importante. Ya desde ahí usted va viendo la importancia entonces de que el organismo controle la concentración de potasio, o regule, es mejor hablar de regulación, regule la concentración de potasio en el líquido extracelular. Bueno, muy bien, señorita, continúe. Listo, profe. Una dificultad especial en la regulación de la concentración de potasio en el líquido extracelular es el hecho de que más del 98% del potasio total corporal está dentro de las células y que solo el 2% está en el líquido extracelular. En un adulto de 70 kilogramos, que tiene unos 28 litros de líquido intracelular, que es el 40% del peso corporal, y 14 litros de líquido extracelular, que es el 20% del peso corporal, alrededor de 3.920 mil equivalentes de potasio están dentro de las células y solo unos 59.000 equivalentes están en el líquido extracelular. Además, el potasio que contiene una sola comida puede llegar a ser de 50.000 equivalentes y la ingestión diaria suele estar entre 50 y 200.000 equivalentes por día. Luego,
no eliminar rápidamente del líquido extracelular el potasio ingerido podría provocar una hiperpotasemia, que es el aumento de la concentración plasmática de potasio. Además, una pequeña pérdida de potasio del líquido extracelular podría provocar una hipopotasemia grave, que es la concentración plasmática de potasio baja sin las respuestas compensadoras rápidas y adecuadas. Ok, fíjense, así como la hiperpotasemia tiene un efecto eléctrico, también la hipopotasemia tiene efecto eléctrico. Y en ambos casos se producen arritmias, pero en una porque las células comienzan a excitarse mucho más rápido cuando no deben. Y en el caso de la eso es en el caso de la hiper. Y en el caso de la hipopotasemia, se pierde también el ritmo, por ejemplo, cardíaco, porque se vuelve más lento el corazón a raíz de que el disparo desde el nodo sinusal, que es el controlador del ritmo cardíaco, se vuelve más lento porque la célula se hiperpolariza, o sea, se vuelve la cara interna mucho más negativa. Entonces, todo esto viene haciendo que las células se exciten con más dificultad. Entonces, el corazón en un principio se vuelve un poco más lento y se desorganiza porque entonces las células excitables del ventrículo miocárdicas comienzan a excitarse ellas solas también y a dispararse. Entonces, todo eso puede generarme en el paciente trastornos eléctricos. Bueno, sigamos. El mantenimiento del equilibrio del potasio depende sobre todo de la excreción renal, porque la excreción fecal es solo del 5% al 10% de la ingestión de potasio. De este modo, el mantenimiento de un equilibrio normal del potasio exige que los riñones ajusten la excreción de potasio con rapidez y precisión frente a amplias variaciones en su ingestión, como es también cierto en la mayoría de los otros electrolitos. En definitiva, cuando el organismo necesita eliminar más potasio o menos potasio, echa mano es del riñón para poder regular la excreción de este ion. Sigamos, pues. Estamos por aquí. El control de la distribución del potasio entre los compartimientos extracelular e intracelular también desempeña una función importante en su homeostasis. Como el 98% del potasio corporal total está dentro de las células, estas pueden servir de almacén del potasio cuando hay un exceso extracelular durante la hiperpotasemia o como una fuente de potasio durante la hipopotasemia. Así, la redistribución del potasio entre los compartimientos líquidos intracelular y extracelular constituye una primera línea de defensa frente a los cambios en la concentración de potasio en el líquido extracelular. Ok, entonces fíjense, simplemente el organismo le interesa coordinar, mantener unas concentraciones de potasio en el líquido extracelular dentro de ciertos límites que eviten que las células se exciten muy rápido o que disminuyan su excitabilidad, sobre todo las cardíacas. Entonces, ¿qué hace el organismo? Lo que dice allí, lo primero que hace cuando hay una hiper o una hipopotasemia es echar mano de la interacción entre el líquido extracelular y el líquido intracelular. Es decir, puede producir el organismo redistribución. Ya, si lo que hay es una hipopotasemia, entonces se facilita la salida de potasio desde la célula, y si hay una hiperpotasemia, hay que facilitar de alguna manera el ingreso de potasio hacia el interior de la célula. Entonces, esa es, digamos, la primera línea, ya, la primera línea de defensa que tiene el organismo. Es lo primero que hace. Sigamos entonces acá. Sigamos, señorita. Listo. Regulación de la distribución interna del potasio. Tras la ingestión de una comida normal, la concentración de potasio en el líquido extracelular aumentaría hasta un valor mortal si el potasio ingerido no se moviera rápidamente hacia el interior de las células. Por ejemplo, la absorción de 40 mil equivalentes de potasio, que es la cantidad contenida en una comida normal rica en verduras y frutas, en un volumen de líquido extracelular de 14 litros, aumentaría la concentración plasmática de potasio unos 2,9 mil equivalentes litros, si todo el potasio permaneciera en el compartimiento extracelular. Afortunadamente, la mayor parte del potasio ingerido
pasa rápidamente al interior de las células hasta que los riñones puedan eliminar el exceso. La tabla 29.1 resume algunos de los factores que pueden influir en la distribución del potasio entre los compartimentos intra y extracelular. Bueno, muy bien. Fíjense la tabla 29.1. Dice factores que pueden alterar la distribución del potasio entre el líquido intra y el extracelular. ¿Ya? Entonces dice factores que ingresan potasio en las células. O sea, cuando se reduce el potasio extracelular. Factores que ingresan potasio en las células. La consecuencia de eso es que se reduce el potasio extracelular. Digamos que esto puede ser una respuesta cuando el potasio está alto. Entonces, hay que bajarlo. ¿Cómo lo hace el organismo? Metiendo potasio a la célula. Entonces, por lo menos transitoriamente, mientras luego por vía renal lo elimina. La insulina, sí señores, la insulina mete potasio a la célula, ¿verdad? Cuando los pacientes están con hiperpotasemia, muchas veces se les administra insulina, lógico, acompañado de solución de dextrosa, que es glucosa, generalmente al 10% se le puede aplicar, con el propósito de que el paciente no me vaya a caer en una hipoglicemia. Entonces se le adiciona, se le suministra la glucosa y se le puede suministrar la misma, digamos, con esa glucosa se le administra, con esa dextrosa se le administra glucosa y eso va a facilitar el ingreso, impulsado por la insulina, el ingreso de potasio a la célula. Fíjense que es un efecto indirecto. La aldosterona también. La aldosterona actúa, y ya la hemos mencionado para el caso del sodio, pero la aldosterona también actúa para el caso del potasio, ¿ya? ¿Qué hace la aldosterona digamos, en términos generales, en relación con la distribución de los líquidos intra y extracelular? La aldosterona se encarga de, digamos, o mejor, ella disminuye y con eso, o aumenta, y al aumentar aumenta la aldosterona cuando el potasio está elevado, va a favorecerme la salida de potasio desde el organismo, desde el organismo. Entonces el líquido extracelular va a disminuir su concentración también por esa vía. Está otro factor que no es regulador, que es la alcalosis. La alcalosis facilita el ingreso de potasio a la célula y con eso, digamos que se baja el nivel de potasio extracelular. Y factores que digamos, hacen que el potasio se salga de la célula. La deficiencia de insulina, como en el caso de la diabetes mellitus, sobre todo en la diabetes mellitus tipo 1, la deficiencia de aldosterona, ¿ya? Digamos que con esto lo que ocurre es que el potasio extracelular va a incrementarse. La acidosis, así como la alcalosis, mete potasio de la célula, la acidosis saca potasio de la célula y lo pasa al líquido extracelular. La ruptura de la célula, la lisis celular, pues lógico se sale todo el potasio que está en el interior de las células que han fallecido, que han muerto. El ejercicio extenuante es otro factor, sobre todo porque durante el ejercicio se pierde potasio por el líquido extracelular. El aumento de la osmolaridad del líquido extracelular. ¿Cómo actúa el aumento de la osmolaridad del líquido extracelular? Pues al aumentar la osmolaridad del líquido extracelular, digamos, se retiene agua en este líquido y eso me diluye más el potasio, ¿ya? Y entonces, acuérdense que el potasio sale por un mecanismo de difusión facilitada principalmente. Entonces el potasio de difusión simple a través de canales, no difusión facilitada, y el potasio se sale más facilito porque se encuentra más diluido en el líquido extracelular. Ojo, muchachos, ojo lo que les voy a decir. Estos mecanismos que les he leído aquí, exceptuando la aldosterona, ya ninguno es un factor regulador. Todos afectan, pero no son factores reguladores. Un factor es regulador cuando al afectarse la variable se estimula ese factor o disminuye la actividad de ese factor. Digamos el caso de la insulina, no podemos pensar a partir de hoy que el organismo, cuando tiene una hipopotasemia o una hiperpotasemia, entonces comienza a secretar más insulina. No, si fuera así no necesitáramos de administrar al paciente una solución de glucosa.
porque le administramos la glucosa justamente para que se estimule la secreción de insulina y esa insulina secretada meta potasio a la célula. Pero, ojo, no es eso, no es que el aumento de potasio en el plasma va a estimular la secreción de insulina. Eso no ocurre por esa vía. Eso no es parte del mecanismo regulador, a pesar de que tiene efecto. Es como el caso de la lisis celular también. Oye, una hipopotasemia, el organismo no responde necrosando su célula o produciendo lisis celular. No, esos son efectos de factores, pero que no son todos parte de la regulación. Con eso les queda claro de que no todo efecto es regulador sobre las variables del organismo. Bueno, entonces aquí me gustaría que leyéramos esta partecita, señorita, por favor. Listo. Señorita Lina. La insulina estimula la captación del potasio por las células. Uno de los factores más importantes que incrementan la captación de potasio por las células tras una comida es la insulina. En las personas con una deficiencia de insulina debido a una diabetes mellitus, el aumento de la concentración plasmática de potasio tras ingerir una comida es mucho mayor de lo normal. Sin embargo, las inyecciones de insulina pueden ayudar a corregir la hiperpotasemia. Ok. ¿Sigo, profe? Sigue leyendo. Listo. La aldosterona aumenta la captación de potasio por las células. La mayor ingestión de potasio también estimula la secreción de aldosterona, lo que aumenta la captación de potasio. El exceso de secreción de aldosterona, que es el síndrome de Cohn, se asocia casi invariablemente a hipopotasemia, debido en parte al movimiento del potasio extracelular al interior de las células. Por el contrario, los pacientes con una producción deficiente de aldosterona, que es la enfermedad de Addison, tienen a menudo una hiperpotasemia, debido a la acumulación de potasio en el espacio extracelular, así como la retención renal de potasio. El estímulo beta-adrenérgico aumenta la captación de potasio por las células. La mayor secreción de catecolaminas, en especial la adrenalina, puede provocar el movimiento del potasio desde el líquido extracelular a el intracelular, sobre todo a través de la estimulación de los receptores beta-adrenérgicos. El tratamiento de la hipertensión con beta bloqueantes como propranolol hace que el potasio salga de las células y crea una tendencia a la hiperpotasemia. Las alteraciones ácido-básicas pueden provocar cambios en la distribución del potasio. La acidosis metabólica aumenta la concentración extracelular del potasio, en parte por la salida de potasio de las células, mientras que la alcalosis metabólica reduce la concentración de potasio en el líquido extracelular. Aunque los mecanismos responsables del efecto de la concentración del ion hidrógeno sobre la distribución interna del potasio no se conocen del todo, un efecto de la mayor concentración del ion hidrógeno es reducir la actividad de la bomba adenosina trifosfatasa, que es una ATPasa, sodio-potasio. Esto reduce a su vez la captación celular de potasio y eleva su concentración extracelular. La lisis celular aumenta la concentración extracelular del potasio. A medida que se destruyen las células, las grandes cantidades de potasio contenidas en las células se liberan al compartimiento extracelular. Esto puede producir una hiperpotasemia acentuada si se destruyen grandes cantidades de tejido, como ocurre en la lesión muscular grave o en la lisis de eritrocitos. El ejercicio extenuante puede provocar una hiperpotasemia al liberar potasio del músculo esquelético. Durante el ejercicio prolongado, el potasio se libera del músculo esquelético hacia el líquido extracelular. Habitualmente, la hiperpotasemia es leve, pero puede ser clínicamente significativa después del ejercicio intenso en los pacientes tratados con beta-bloqueantes o en sujetos con una deficiencia de insulina. En casos raros, la hiperpotasemia tras el ejercicio puede ser tan intensa que provoque arritmias cardíacas y muerte súbita.
El aumento de la osmolaridad del líquido extracelular provoca una redistribución del potasio desde las células hasta el líquido extracelular. El aumento de la osmolaridad del líquido extracelular provoca un flujo osmótico de agua fuera de las células. La deshidratación celular aumenta la concentración intracelular de potasio, con lo que favorece... Perdona. Yo, y ahí debió quedar en la grabación, yo les decía que si la osmolaridad aumentaba, la del líquido extracelular, sacaba agua de la célula y se iba hacia el espacio extracelular, y en el espacio extracelular me podía diluir el potasio. Y entonces, ¿por qué? Porque habría más líquido. Y eso me favorece o me aumenta el gradiente de concentración entre el lado intracelular y el lado extracelular para el potasio, y me aumentaba la salida del potasio. Esa es una forma de explicarlo. La otra es la que están planteando allí, que al aumentar la salida de agua desde la célula por el efecto osmótico, se te concentra más el potasio intracelular, ¿ya? Y entonces eso favorece la salida de este ion desde la célula. Es para que sepan de las dos maneras es posible explicar lo que ocurre con el potasio al momento de aumentar la osmolaridad del líquido extracelular. Bueno, continúa. Listo. La reducción de la osmolaridad en el líquido extracelular tiene el efecto opuesto. En la diabetes mellitus, grandes aumentos en la glucosa plasmática elevan la osmolaridad extracelular, provocando una deshidratación celular y el movimiento de potasio desde las células hacia el líquido extracelular. Fíjense que ocurre todo lo contrario que el paciente normal. ¿Por qué? Porque acá la insulina no está metiendo. No puede meter porque la célula no mete glucosa, entonces tampoco mete potasio, porque se estimula el ingreso de potasio a la célula justamente en la medida en que ingresa glucosa. Pero como la célula no responde, pues la glucosa se queda en el plasma y comienza a sacarme líquido. Ya, entonces se me concentra el potasio y se me baja en el lado extracelular, y todo eso me favorece la salida de potasio desde la célula, ¿ok? Hacia el líquido extracelular. Entonces es común que uno encuentre esas situaciones en los pacientes diabéticos. No necesariamente hay hiperpotasemia, porque de todas maneras en la presencia de glucosa me diluye, por la retención de agua me diluye el plasma. Entonces sí, el potasio se va a salir y puede que la concentración sea la misma, pero la cantidad de potasio ya es diferente. Bueno, y vamos a leer esto que es fundamental, a donde queríamos llegar ya con esa visión global de lo que es el control de la excreción de potasio. Bueno, siga, señorita. General de la excreción renal de potasio. La excreción de potasio está determinada por la suma de tres procesos renales: la filtración de potasio, filtración glomerular multiplicado por la concentración plasmática de potasio; 2. La reabsorción tubular de potasio; y 3. La secreción tubular de potasio. En definitiva, fíjense que el potasio es manejado a nivel renal por filtración, y es libremente filtrable, ya saben las consecuencias de eso, por reabsorción a nivel del túbulo y por secreción tubular también. Ya te dirá, miércoles, profe, ¿cómo así? Sí, es manejado por los tres procesos. En algunas células se reabsorbe, y en otras células, que incluso pueden ser del mismo segmento tubular, se secretan. ¿Ok? ¿Quién gana? Bueno, ahorita les puedo decir lo siguiente. Casi siempre, en cualquier condición, casi siempre, no siempre, predomina la reabsorción tubular. Es decir, la reabsorción es mucho mayor que la secreción, casi siempre. Pero cuando la dieta es únicamente vegetariana y abundante, entonces ya allí la secreción se hace mayor que la reabsorción. No es que no se reabsorba, se sigue reabsorbiendo potasio, pero se aumenta ahora la secreción de potasio. Entonces fíjense que el potasio puede presentar filtración y reabsorción neta, que es la más frecuente, y puede presentar filtración y secreción neta, que es poco frecuente y que solo ocurre en esos casos de los pacientes expuestos a dietas exclusivas y ricas en vegetales. Ahora, un paciente vegetariano, ¿cómo? ¿Cómo dices? ¿Por qué pasa esto? Porque cuando ahora la dieta vamos a es entenderlo. vegetariana.
Sí, porque los vegetales tienen mucho potasio, ya. Los vegetales tienen mucho más potasio que los productos de origen animal. Entonces, cuando consumes una dieta exclusiva de potasio, exclusiva de vegetales, ya, que no, digamos, eres vegetariana, pero no, no comes exageradas cantidades de comida, aun cuando seas vegetarianas, de todas maneras allí va a predominar la reabsorción, ¿ya? Pero cuando la dieta vegetariana es abundante, entonces predomina la secreción de potasio. Razón, las frutas y los vegetales contienen mucho potasio. ¿Quedó claro, señorita? Está ahí la respuesta para usted, la que Sí, preguntó. profe, muchas gracias. Ok, bueno, entonces ya saben, vayan asociando con todo lo que hemos venido hablando acerca del sodio, de algunas otras sustancias. Fíjense que cuando hablamos de manejo, estamos hablando de cómo en este caso el potasio es trabajado por la nefrona. Entonces ya sabemos, por filtración libre, por reabsorción y por secreción. Se combinan los tres procesos. Ahora, puede haber reabsorción neta, que es lo más frecuente, o puede haber secreción neta. Sigamos, señorita. La filtración normal de potasio es de unos 756 miliequivalentes por día. La filtración glomerular es de 180 litros día multiplicado por el potasio plasmático, que es de 4.2 Es de miliequivalentes por día. 756, ¿verdad? 756 mil equivalentes por día, lo que se filtra de potasio, que resulta del producto entre la tasa de filtración glomerular, que es 180 litros por día, por la concentración de potasio plasmático. ¿Por qué? Porque si verdaderamente la que me interesa es la concentración en el filtrado glomerular, recuerde que por ser libremente filtrable, su concentración es igual a la del plasma, ahí en el filtrado. Bueno, sigamos. Esta filtración es relativamente constante debido a los mecanismos de autorregulación del filtrado glomerular comentados antes y a la precisión con que se regula la concentración plasmática de potasio. Pero la reducción acentuada de la filtración glomerular en ciertas nefropatías puede provocar una acumulación acentuada de potasio y una hiperpotasemia. La figura 29.2 resume el manejo tubular del potasio en condiciones normales. Alrededor del 65% del potasio filtrado se reabsorbe en el túbulo proximal. Fíjense que esto se parece aquí a lo que ocurre con el sodio, ¿no? También un 65%. Recuerden que esa era la cifra que habíamos manejado. Para el potasio, 65% del potasio filtrado. Bueno, sigamos. Otro 25 a 30% del potasio filtrado se reabsorbe en el asa de Henle, en especial en la parte ascendente gruesa, donde el potasio se cotransporta activamente junto al sodio y el cloro. En el túbulo proximal y en el asa de Henle se reabsorbe una fracción relativamente constante de la carga de potasio filtrada. Los cambios en la reabsorción del potasio en estos segmentos pueden influir en la excreción de potasio, pero la mayor parte de la variación diaria en la excreción de potasio no se debe a cambios en la reabsorción en el túbulo proximal ni en el asa de Henle. Ok, ¿qué quiere decir eso? Cuando se trata de regular la excreción de sodio, de potasio, perdón, por ejemplo, porque yo comí una dieta rica en potasio, lo más importante es lo que pase para determinar qué tanto potasio voy a excretar, es lo que pase allá en la parte distal de la nefrona y en el conducto colector. ¿Ya? Eso es lo más importante. No importa tanto lo que pase en el túbulo proximal ni en el asa de Henle. ¿Y saben una cosa? Ahí es donde actúa la hormona aldosterona, recuerden, en la parte, en lo que se llama conducto conector, con N, y en el conducto colector cortical. ¿Ok? Entonces, eso es lo más importante. No se pongan a estar pensando y a tratar de explicar el hecho de que una persona excrete más potasio porque consumió dieta rica en potasio, no se da porque se filtre más. Es cierto que se va a filtrar más potasio, pero eso puede que se filtre más potasio y no necesariamente la persona va a excretar más potasio, porque todo depende de lo que ocurra ya en la parte distal de la nefrona. Bueno, sigamos. Profe, disculpe,
Es que tengo una cita médica ahora y no puedo seguir leyendo. Yo le envié la excusa al representante. Bueno, vamos entonces, ojalá señorita que en otros momentos del semestre ya, o sea, ya usted quemó su permiso, ¿cierto? Gilina, ya lo quemaste. Señor, ya este Bueno, es el único que he pedido. ok, vamos a ver. Listo, listo. Vamos a otra compañera. Escoja usted una compañera que la pueda reemplazar. Profe, disculpe si quiere, yo le Profe, buenos colaboro. días. Yo puedo continuar. Pero listo, continúe pues. Usted me llamó al principio de la clase. Ya bueno. Listo. Bueno, ¿cómo te llamas? María Juliana de Giovanni, profe, usted Bueno, ya me... Bueno, María Juliana de Giovanni. Arranque pues. Vamos por aquí. A ver. Ok. La mayor parte de las variaciones diarias en la excreción de potasio se deben a cambios en la secreción de potasio en los túbulos distal y colector. Las zonas más importantes de regulación de la excreción del potasio son las células principales en la parte final de los túbulos distales y en los túbulos colectores corticales. Un momento. En estos segmentos tubulares, el potasio puede reabsorberse a veces u otras veces secretarse, dependiendo de las necesidades del organismo. Con una ingestión normal de potasio de 100.000 equivalentes por día, los riñones deben excretar unos A ver, les quiero, 92. perdonen un Dígame. momentico. A ver, un momentico. Aquí les quiero aclarar algo, es necesario, porque la forma como está construida la frase, yo diría más que todo la traducción puede confundir. Es porque da la impresión que es que algunas veces el túbulo colector cortical reabsorbe y otras veces no reabsorbe, sino que secreta. Y como que da la impresión de que entonces los dos procesos son mutuamente excluyentes y no pueden ocurrir simultáneamente. Y eso no es cierto. Ya, o sea, la forma como está construida la frase ahí pueden enredarlo. Realmente, muchachos, en el túbulo colector cortical y en la parte, en lo que yo le llamo túbulo distal tardío, allí pueden ocurrir simultáneamente los dos procesos de reabsorción y de secreción. Lógico, ocurren en células diferentes. ¿Ok? En células diferentes. Que eso les quede claro. Bueno, sigamos. Alrededor de un tercio. Profe, ¿puede correr un poco la imagen? Es que no se alcanza a observar todo. Dice que alrededor de un tercio, no sé por dónde vas. Vamos por aquí, con una ingestión normal de potasio. No vamos por De ahí. 100.000 equivalentes por día, los riñones deben excretar unos 92.000 equivalentes por día. Ajá. Alrededor de un tercio de esta cantidad de potasio se secreta en los túbulos distal y colector. Okay. Pero ojo, no es en todo el túbulo distal, es en el conducto conector con N, recuérdenlo, se los insisto. Ante ingestiones elevadas de potasio, la excreción... Digamos como en las dietas ricas en potasio, en dieta vegetariana. Sigue. Profe, es que no alcanzo a ver bien las palabras del lado derecho de la pantalla. Pero raro porque aquí se ve todo. Ok, ya. Ante ingestiones elevadas de potasio, la excreción extra requerida de potasio se consigue casi completamente aumentando la secreción de potasio en los túbulos distal y colector. De hecho, con una dieta extremadamente rica en potasio, su excreción puede superar la cantidad de potasio que hay en el filtrado glomerular, lo que puede indicar que hay un poderoso mecanismo excretor de potasio. Bueno, aquí está esto donde dice mecanismo excretor, hay un error, mecanismo secretor de potasio. Mira, en definitiva, esto que acabamos de leer, señores, es más o menos lo mismo que yo les decía ahorita. En una dieta normal,
predomina la reabsorción neta. No quiere decir de que entonces en el paciente, en nosotros que consumimos una dieta de arroz, carne y tajada, en nosotros no haya secreción. También, es más o menos los entre 40 y 80 mil equivalentes diarios que ingerimos con una dieta mixta normal de potasio. Todo el potasio que se excreta proviene de la secreción, porque el resto se reabsorbe, aun cuando predomina la reabsorción neta, les aclaro. ¿Eso qué quiere decir? De que la cantidad filtrada es mayor que la cantidad excretada. Conclusión, reabsorción neta. Pero cuando comenzamos a mirar lo que pasa en cada segmento tubular, nos damos cuenta que en algunos se reabsorbe y en otros se secreta, pero la cantidad que se secreta no logra superar a la cantidad reabsorbida. Luego, entonces, ahí predomina la reabsorción. Supongamos que la persona ahora se volvió vegetariana, pero es una persona que come moderadamente sus vegetales. Predomina la reabsorción neta, pero tampoco quiere decir de que sus túbulos renales no estén secretando potasio. Es más, están secretando más potasio, ¿ya? En el túbulo conector y en el conducto colector cortical. Está secretando más potasio, pero a pesar de ese aumento en la secreción de potasio, no es suficiente para superar la cantidad que se está reabsorbiendo. Es más, ahí mismo, en el mismo segmento tubular, hay otras células, hay unas células que están reabsorbiendo mientras otras están secretando. Ah, que se aumenta la excreción de potasio. Claro, se te aumenta. Ya no va a excretar 80 mil equivalentes diarios, posiblemente, sino que te va a excretar 100, 120. Pero la cantidad que filtra es mucho mayor que esos 120 todavía. Espero que este mensaje haya quedado claro. Continúe, señorita. Cuando la ingestión de potasio se reduce por debajo de lo normal, la secreción de potasio en los túbulos distal y colector disminuye, lo que reduce la secreción urinaria de potasio. En las reducciones extremas de la ingestión de potasio hay una reabsorción neta del potasio en los segmentos distales de la nefrona y la excreción de potasio se reduce al 1% del potasio presente en el filtrado glomerular, que es menos de 10 mil equivalentes por día. Con ingestiones de potasio por debajo de esta cifra se puede aparecer una hipopotasemia grave. Luego, la mayor parte de la regulación diaria de la excreción de potasio tiene lugar en la parte final del túbulo distal y en el túbulo colector, donde el potasio puede reabsorberse o excretarse dependiendo de las necesidades del organismo. Otro error. Puede reabsorberse o secretarse. Secretarse. Ya. Recuerden, la excreción de potasio es el resultado de los procesos de filtración, reabsorción y secreción. ¿Ok? Aquí es secretarse. Bueno, sigamos. Ok, en la siguiente sección consideraremos los mecanismos básicos de la secreción de potasio y los factores que regulan este proceso. Ok, vamos a dejar por ahí el resto, por favor, usted. ¿Qué va a hacer ahora usted, por favor? Va a, ya tiene claro de que a nivel, de cuando el riñón maneja el potasio, tiene dos tipos de células, pero no en todo el túbulo, sino allá en el conducto conector o túbulo distal tardío y conducto colector cortical. Dos tipos de células, ¿ya? Unas denominadas células principales, ¿ya? Células principales y otras que se denominan células, digamos, son las células en las cuales usted va a encontrarse mecanismos diferentes, son células intercaladas, ¿ok? Células intercaladas. Las células intercaladas, entre otras cosas, son de dos tipos, ¿ya? Entonces usted, por favor, me va a leer eso allí, ¿ok? Células principales, ¿qué hacen las células principales? Y qué hacen las células intercaladas en relación con la reabsorción de potasio y secreción del mismo ion. Quítense de la idea de la cabeza de que, digamos, la aldosterona invierte la función de
de la bomba sodio-potasio ATPasa. No, señores, eso no es por ese lado. Aquí hay una figura que es muy interesante porque nos permite comprender lo que está ocurriendo en relación con digamos, esa unión entre el transporte o la reabsorción de sodio y la secreción de potasio. ¿Qué pasa? Aquí tenemos un esquema que representa dos células, ¿ya? Dos células principales del conducto colector. ¿Por qué se llaman principales? Porque reabsorbe sodio fundamentalmente. Es importante para la reabsorción de sodio, sobre todo la estimulada por la aldosterona. Entonces, por eso es principal. Entonces, ¿qué pasa? El sodio entra normalmente por difusión simple a través de la membrana luminal, que es la que está mirando a la luz tubular. Por aquí lo que va es orina, ya, orina que está siendo elaborada. Entonces el sodio penetra por difusión simple, porque su concentración o su potencial electroquímico es mayor en la orina que en el líquido intracelular. Ese concepto se mantiene, lo venimos manejando. Podríamos decir esto, bueno, el hecho de que el sodio entre, como entran cargas positivas, me van a favorecer el predominio de cargas eléctricas negativas acá en la luz del túbulo. Y eso me favorecerá el gradiente del potasio. Entonces el potasio se mueve más fácil a través de unos canales para potasio hacia el exterior. Entonces, por eso que usted ve que en la medida que se estimule el ingreso de sodio al interior de la célula, se va a favorecer la salida de potasio. ¿Qué pasa? Cuando una hormona como la aldosterona actúa, ¿qué hace la hormona aldosterona? La aldosterona tiene varios focos para actuar. Ella, por ejemplo, puede aumentar el número de canales disponibles para que ingrese sodio. ¿Ya? Entonces, eso me va a favorecer el ingreso de sodio ya por esa vía. Como está ingresando más sodio, entonces digamos que por otro canal se sale el potasio. Se favorece la salida de potasio. Pero no contento con eso, la aldosterona no solamente te promueve la aparición de más canales de sodio, sino que también te estimula la aparición de más canales de potasio. ¿Ya? Entonces, eso te favorece la salida de potasio. Fíjense que es totalmente pasiva. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? La salida de potasio a través de la membrana luminal. ¿Qué pasa, muchachos? Que también la aldosterona tiene un efecto, digamos que ese es el efecto inicial, primario, pero resulta que la aldosterona también actúa sobre la bomba sodio-potasio, sobre todo cuando ya tiene varias horas y días de estar elevadita. Me va a estimular. Primero me va a aumentar la actividad de las bombas que ya existen, se vuelven más sensibles. Entonces ellas van a coger más sodio y lo van a poner en el lado intracelular, en el lado extracelular, en el líquido intersticial en este caso. Con eso baja la concentración de sodio y me favorece el ingreso de sodio. Al bajarme el ingreso de sodio me favorece la salida de potasio por digamos, electroneutralidad, podemos decirlo. Entre una carga positiva tiene que salir una carga positiva. Y como están los canales, sale el potasio. Pero resulta que al aumentar la concentración, la salida de sodio, también a través de la membrana base lateral, se me aumenta el ingreso de potasio al interior de la célula, desde el líquido intersticial hacia el interior, hacia el citoplasma. Entonces ya esa es otra vía. Fíjense, eso me va a tender a aumentar el potasio intracelular. Si se aumenta el potasio intracelular, se favorece también el gradiente para la salida de potasio. Listo, así es como actúa la hormona aldosterona, fíjense. Eso quería comentárselo y estamos en la misma célula. Las células principales, mire, la célula principal te reabsorbe sodio y te secreta potasio. La célula principal. Las parietales te reabsorben, las células intercaladas te reabsorben potasio, pero las principales te lo secretan. Y pueden estar en el mismo túbulo renal, en el mismo segmento, por ejemplo, en el túbulo colector cortical. Hay tanto células principales como células intercaladas. Ahora, en el túbulo colector medular, ahí ya no hay células principales, ahí hay puras células intercaladas. Ahí se te reabsorbe de todas maneras potasio. ¿Ok? Bueno, pues. Entonces espero que les haya quedado claro eso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muchachos, lo que vamos a leer, lo que van a leer. Esa explicación que les di ahora es clave para todo para que ustedes comprendan cómo es que se maneja
la excreción de potasio por el riñón, cómo se regula. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta, muchachos? No, ¿Alguna profe. pregunta? No, Bueno, profe, listo. está claro, Perfecto. profe. Ok. Bueno, ahora vamos a... bueno, voy a decirle que sí. Ah, no. Me demoro más. Me demoro más. Bueno, ¿sienten que han aprendido con la lectura que hemos hecho? A Sí, ver. claro. Sí, ok, y es como una manera diferente, ¿verdad? Porque me toca combinar hoy. Hoy en la parte de hemostasia que me corresponde desarrollar, esa la voy a desarrollar de manera magistral, pero lógico también con la participación de ustedes. Fíjense que el mecanismo es totalmente diferente. Acá utilizamos la lectura. ¿Sienten que la lectura que hemos hecho, una pregunta así, se las quiero hacer también, las contribuciones que yo hacía a la lectura, cuando les dije, por ejemplo, mire, ojo que esto los puede llevar a confusión, y aquí vale la pena aclarar, ¿realmente ustedes estaban siendo confundidos allí un poco? ¿Reconocen que esa intervención mía fue, digamos, definitiva para comprender mejor esa partecita cuando hablaban, cuando les hice lo de la reabsorción y la secreción? A ver, muchachos. Sí, profesor, mucho. Sí. Y bueno, esas son las cosas, pues que no se trata de hacer intervenciones por hacer, ¿verdad? Sino que realmente les deje cosas a ustedes y esa es la intención mía siempre, que les deje aclaraciones. Bueno, la estudiante que intervino ahora es de Giovanni. Bueno, de Giovanni, ya está bien, está bien. Sí, doctor. Ok, bueno. Bueno, me permite un momentico, voy a dejar de compartirles porque voy a buscar mi archivo para la otra parte de la clase. Bueno, bien, mami. Gracias. Gracias a Dios. Muchachos, disculpen, estaba hablando acá y no me he dado cuenta que tenía el micrófono cerrado. Bueno, les decía de que por favor hay que tener en cuenta que el concepto de hemostasia, que es el que vamos a trabajar ahora, difiere del concepto de homeostasis. Podemos decir que la hemostasia es un tipo de homeostasis. ¿Por qué? Porque a través del fenómeno de hemostasia se mantiene la sangre en estado fluido y se evita la extravasación de la sangre también. ¿Ya? O sea, son dos conceptos diferentes. Este es mucho más específico. El de hemostasia es mucho más específico que el de homeostasis. Cuando tú hablas de homeostasis, hablas de, recuerda, mantenimiento relativamente constante de todas las variables físicas y químicas de los líquidos corporales. Ya entonces tú tienes que mantener constante la temperatura,
la forma o los mecanismos a través de los cuales el organismo la regula, la temperatura corporal, también es parte de la homeostasis. ¿Ya? Mantiene una adecuada concentración de sodio, de potasio, una cantidad de agua adecuada en el organismo, todo eso es homeostasis. Pero además el organismo tiene que mantener la fluidez de la sangre y eso es lo que se llama hemostasia, un tipo particular, especial de homeostasis, para que no se les olvide. Casi siempre, cuando nosotros hacemos lectura de textos, por ejemplo, como lo que acabamos de leer en el libro de Gayton, en el tema de manejo renal de potasio, hay cositas que lo pueden confundir a uno, ¿ya? Y por eso esa es mi misión aquí con ustedes. Mire, cuando habla, para el caso de la hemostasia también, cuando hablamos de hemostasia, casi siempre lo primero que se nos viene a la mente, y es por las lecturas, repito, por las lecturas, es formación de coágulos. Pero resulta que cuando se forma un coágulo, la sangre está pasando de un estado, entre comillas, líquido, a un estado sólido prácticamente, ¿ya? O un estado de gel, ya, con menos agua. Pero resulta que realmente la hemostasia no implica formación de coágulos solamente, sino que implica también todo un proceso unos mecanismos que mantienen la sangre en estado líquido, entre comillas, en estado fluido, ya dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, no es solo formación de coágulos. La formación de coágulos es una parte, ya, pero también es mantenimiento de la sangre en estado líquido. Y uno diría, oye, estos son acciones totalmente opuestas. Sí, señor, son acciones totalmente opuestas. Porque una acción opuesta es la formación de coágulos con respecto al mantenimiento de la sangre en estado fluido dentro de los vasos sanguíneos. Son acciones totalmente opuestas. Profesor, ¿y eso qué ocurre en el organismo? Sí puede ocurrir en el organismo. Y el caso de la hemostasia es uno de esos procesos. Entonces, la hemostasia realmente consiste en unos mecanismos que van a formar coágulos y que evitan la pérdida de sangre desde el vaso sanguíneo, pero también ese mecanismo implica, o ese proceso implica mantenimiento de la sangre en estado líquido dentro de los vasos sanguíneos. ¿Ok? Entonces, eso es hemostasia, no se vaya a olvidar. Para nosotros, ojo, para nosotros como médico es fundamental el hecho de que los mecanismos traten de mantener también la sangre en estado líquido. Porque cuando la sangre se coagula en el interior de los vasos, tenemos problemas de isquemia, y entonces tenemos al paciente infartado, tenemos al paciente con accidente cerebrovascular, isquémico, etcétera, etcétera. Tenemos los infartos renales, los infartos miocárdicos, todo eso puede ocurrir. Entonces, para nosotros es fundamental, fíjense, contra todo lo que podamos pensar, el internalizar en nuestro pensamiento, en nuestra mente, que hemostasia también implica mantenimiento constante, de hemostasia, hablando de hemostasia, implica mantenimiento de la sangre en estado fluido dentro de los vasos sanguíneos. Y sí, también tenemos que tener claro que cuando hay una lesión vascular, entonces haya el mecanismo de hemostasia, implica generación de procesos que van a formar coágulos y con eso van a evitar que la sangre se extravase desde el vaso sanguíneo. Entonces, es un conjunto de procesos, recuérdenlo, que dan resultados opuestos. Y esto es una diapositiva para la cual siempre me gusta ponerle a hacer el ejercicio a ustedes, de que la observen, y más o menos traten de interpretarla. Con lo que dice ahí, dice, por ejemplo, extravasación espontánea, o en trauma abierto, y acá en el lado derecho dice inhibidores de la trombogénesis, y tenemos aparte el sistema fibrinolítico. Cuando hablo de trombogénesis, significa formación de trombos. ¿Qué son los trombos? Son coágulos intravasculares, ya, así de sencillo. Bueno, ¿qué consideran ustedes allí? ¿Qué interpretación le hacen
a esa diapositiva, por favor. Les doy 3 minuticos. Nada más, no les puedo dar más. Listo. 3 minutos. Vamos entonces a ver. A ver. Flores, Daniela. Daniela Flores. Daniela. Acá estoy, profesor. Bueno, Daniela, cuéntame, ¿qué interpretas tú de esa diapositiva? A ver. Bueno, lo que yo podría interpretar de esto es que, Sí. o sea, que en la excavación espontánea o trauma abierto, pues es como mayor que por lo menos la hay una mayor fuerza. En términos de lo que hayamos dicho hasta ahora sobre hemostasia, Daniela, no es inventar nada, con base en lo que ya hemos dicho acerca de lo que significa hemostasia. No es nada nuevo, es con base en eso. Profe, habría como mayor, o sea, mayor coagulación de la sangre. Para así evitar una pérdida excesiva de sangre. O sea, se coagula la sangre más rápido para evitar así una pérdida excesiva. No sé cómo lo A ver, podría. ayuden a su compañera. ¿Quién quiere ayudar a su compañera? A ver, María José Machado. A ver, María José. Bueno, profesor, lo que nosotros estamos acá es presenciando, en la imagen lo que estamos presenciando inicialmente es el concepto de hemostasia, en donde bajo un proceso de trauma, donde se encuentra una destravasación, se va a generar procesos o cadenas de coagulación y al mismo tiempo estos mismos mecanismos reguladores van a tratar de activar los inhibidores de trombogénesis, que lo que va a hacer es al finalizar el proceso de coagulación, se van a disolver estos trombos para así no alterar el equilibrio del sistema de mantenimiento o este sistema de regulación de la sangre, por decirlo así. Bueno, bastante de acuerdo con lo que acabas de decir, sí. Sí, está más o menos bien interpretado. Fíjense, en el fondo lo que estamos mostrando aquí, usted analiza esta figura, la que está hacia el lado izquierdo, y ahí usted ve unas personas que están tirando con fuerza en un sentido, ¿verdad? Digamos hacia la izquierda. Mientras que en el otro lado, el lado derecho, hay 2 policías, 2 soldados ahí, ya verlos como quiera, que están tirando en dirección contraria. Ya eso, de hecho, me está mostrando que en la hemostasia normalmente hay un equilibrio entre fuerzas. ¿Cuáles son esas fuerzas? Una de esas fuerzas es una que están, digamos, evitando la extravasación espontánea. O sea, porque la sangre se puede salir espontáneamente de los vasos sanguíneos, no necesariamente cuando se lesiona un vaso, ¿verdad? Pero entonces hay una tendencia, una fuerza en la sangre común y normal, así como estamos donde estamos nosotros ahora, que tiende a coagular sangre, ¿ya? Por eso dice extravasación espontánea. No se extravasa porque tenemos, digamos, unas fuerzas que evitan que la sangre se extravase.
¿Cuáles son esas fuerzas? Bueno, por lo menos que haya formación de coágulos, hay unas fuerzas que tienden a que haya coágulos y otros factores, otros mecanismos que evitan que haya esa extravasación. Pero simultáneamente también está ocurriendo que hay fuerzas que tratan de evitar que se formen esos coágulos. O sea, hay fuerzas que favorecen la formación de coágulos y otras que tienden a evitar. Y aparte de eso, hay otras fuerzas que se encargan de romper. O sea, porque una cosa es que yo evite que ocurra una pelea y otra cosa es que cuando ya ocurrió la pelea, yo me meta, ¿verdad? El sistema fibrinolítico prácticamente es el segundo caso, actúa en el segundo caso, cuando ya están formados los coágulos. ¿Y qué hace el sistema fibrinolítico? Rompe los coágulos. Pero antes de que se forme el coágulo, ha habido todas unas fuerzas que están tratando de evitar que se forme coágulo. ¿Ok? Entonces, eso es en el fondo lo que quiere expresar en parte esa diapositiva. Pero fíjense, muchachos, este señor que está aquí, este que les voy a resaltar, para ustedes, ¿qué representa? A ver, para ustedes, este señor, este que está aquí. Yo, profe. ¿A quién La representa? sangre. ¿Quién es yo? ¿Quién es Lo yo? que está haciendo es vigilar Luisa Vargas. Podría decirse que es el médico que debe vigilar la hemostasia. El médico que debe vigilar la hemostasia. Sí, señor. Porque Fíjense que... debemos estar pendiente de cualquier factor que me pueda afectar potencialmente ese equilibrio. Ajá, fíjense que él es exacto. Está bien, Luisa. ¿Y quién es la estudiante que habló ahorita? La otra estudiante. María José Machado. María Machado. Bueno, y ahora habló, güey. Luisa, ¿qué? Luisa, ¿cuál es tu nombre? ¿Tu apellido? Luisa Vargas, del grupo A. Bueno, sí, señores, fíjense. Eso es una de las cosas que usted debe tener presente, ¿verdad? Oye, tu papel como médico es justamente el de cuidar que en tus pacientes se mantenga ese equilibrio, ese es tu papel, ¿ya? Ese es tu papel como médico, evitar que ese paciente se exponga a que se formen coágulos intravasculares. Pero también tu papel es el de evitar que se extravase la sangre. Entonces tienes que mantener un equilibrio, ¿ya? Tratar de contribuir a que se mantenga un equilibrio. Generalmente nosotros como médicos nos vemos más abocados a evitar que se formen coágulos, ¿ya? En el interior de los vasos sanguíneos, o sea, que se formen trombos. Entonces aparece, por ejemplo, el papel del tabaquismo. El tabaquismo predispone, el tabaquismo activa los mecanismos que van a favorecer la formación de coágulos intravasculares. Entonces tu papel como médico desde la prevención, haciendo medicina preventiva, que es función de nosotros también, tenemos que decirle al paciente, deja de fumar, porque esto te va a causar esto y esto. Bueno, si vamos a utilizar el mecanismo, digamos, del miedo, ¿no? Para algunos que sí lo utilizan. Pero de todas maneras, lo importante es que usted comprenda desde allí qué tiene que hacer con su paciente que fuma, ¿verdad? Porque la prevención tiene también bases fisiológicas. No me separen la medicina, las preventivas de la fisiología y mucho menos de la clínica. Entonces, usted ya está viendo, hombre, mi papel como médico es observar, estar pendiente que en mi paciente no predominen principalmente las fuerzas que tienden a formar coágulos. Porque se le forman coágulos, ¿verdad? Y entonces ya hay problemas que me llevan a mi paciente a isquemia. Ahora, de pronto en una región donde hay dengue, pues yo también tengo que mirar las fuerzas opuestas a esas que forman coágulos. Y es que debo mantener también la función que me evita la extravasación de sangre. Y debo estar pendiente de las plaquetas de mi paciente. Ya, a ver cómo están esas plaquetas. Siempre es importante. Bueno, listo. Todo eso para que nosotros veamos la
digamos, la importancia de la hemostasia. Eso ya se los comenté. Y fíjense, lo que les puedo decir ahora es que en la hemostasia, ya después de esa introducción, en la hemostasia participan varios elementos, varios componentes. Uno de ellos es la pared vascular. Participan las plaquetas. Hay factores de la coagulación, hay inhibidores naturales de la coagulación y ahí está el sistema fibrinolítico. Son esos 5 componentes. Algunos le llaman fases, después aclaramos ellos. Nosotros hoy vamos a distinguir entre hemostasia primaria y hemostasia secundaria. Lo que les estoy resaltando es justamente los factores que, ojo, participan en la hemostasia primaria, pero, ojo, eso no quita que participen también en la coagulación y que participen también en los procesos de inhibición de la coagulación y en el sistema fibrinolítico. No, ya. Simplemente desde el punto de vista clínico se encuentra una utilidad en dividir estos procesos hemostásicos en 2. Hemostasia primaria y hemostasia secundaria, pero de manera natural ellos no están divididos. Entonces, fíjense que realmente que hay que tener en cuenta que cuando nosotros vamos a hablar de hemostasia, todas las etapas en las cuales nosotros quisimos dividir, o los hombres de ciencia han dividido el proceso, realmente todos esos factores pueden actuar de manera simultánea. Simultánea. Métase eso en la cabeza. ¿Ok? No es que la hemostasia primaria se llame primaria porque se desencadena primero que la otra hemostasia, que es la hemostasia secundaria. No, señor. Mientras hay elementos de la hemostasia primaria, también hay elementos que ya están activados de la hemostasia secundaria. En esencia, la hemostasia secundaria, digamos, es la que tiene que ver todos esos mecanismos que van a formar coágulos, ya coágulos. Y además también involucra los mecanismos que inhiben la formación de esos coágulos y que rompen los coágulos por si acaso ya se formaron. Eso es hemostasia secundaria. Y la hemostasia primaria corresponde a unos mecanismos que, sin formar coágulos todavía, evitan de todas maneras la extravasación de sangre. Evitan principalmente la extravasación de sangre. ¿Listo? Y también evitan la formación de coágulos. Hemostasia primaria. Y hay pruebas de laboratorio que las utilizamos muchos nosotros justamente tanto para las pruebas para la hemostasia primaria como para evaluar la hemostasia secundaria. Por ejemplo, para evaluar la hemostasia primaria está el tiempo de sangría, está la prueba del torniquete, ¿ya? Son 2 pruebas importantes para evaluar la hemostasia primaria. Para evaluar la hemostasia secundaria, usted tiene, por ejemplo, el tiempo de coagulación y el tiempo de tromboplastina parcial activada. Ya son 2 pruebas para evaluar esa hemostasia secundaria. Bueno, muy bien. A veces en algunos textos ustedes van a encontrar el término fases de la hemostasia. Realmente cuando se habla de fases aquí, no es que nosotros a veces queremos imaginarnos que las fases ocurren una tras otra. Que si yo les escribo aquí fase vascular es porque ella ocurre primero y que luego no se inicia la segunda fase, la plaquetaria, hasta que no haya terminado la vascular. No, señor, no hay nada más alejado de la realidad. El hecho es que la hemostasia, cuando se desencadenan estos mecanismos, realmente todas las fases se activan simultáneamente. Las de la hemostasia secundaria y las de la hemostasia primaria se activan simultáneamente. ¿Ok? Bueno, hablemos de la fase vascular. La fase vascular que participa, ¿verdad? Recuerden que ese componente vascular participa en la hemostasia primaria de manera importante, sin que excluya su participación en la hemostasia secundaria. Fíjense, cuando un vaso se lesiona, hay una vasoconstricción. Y esa vasoconstricción ocurre por varias razones. Una, que no está contemplada ahí en la diapositiva, una respuesta que podemos considerar
refleja. La molestia que produce o la lesión misma del vaso me puede activar nociceptores que me llevan la información hasta el sistema nervioso central y allí a través de una sinapsis entre una neurona aferente y una eferente se genera una respuesta que me lleva a la vasoconstricción inmediata, una respuesta que no es voluntaria. Eso por un lado. Por otro lado, ya, digamos, ese mecanismo ya me está causando vasoconstricción. Al haber vasoconstricción, pues se reduce digamos, la luz por donde la sangre puede extravasarse. El otro componente de la vasoconstricción es una propiedad de la célula muscular lisa. Cuando la célula muscular lisa se lesiona, ella responde con una contracción. Y cuando hay una lesión del vaso, lo que estás cortando es fibra muscular lisa del vaso. Entonces, ahí está. En esa fibra, sin necesidad de vía nerviosa, sin necesidad de reflejo, sin necesidad de hormonas, sino que es una respuesta propia de la fibra muscular lisa, ellas se contraen. Segunda razón para explicar la vasoconstricción cuando nos lesionamos un vaso. Y además, fíjense ustedes, resulta que hay un componente que son las plaquetas. Las plaquetas como componente de la sangre participan tanto en la hemostasia primaria como en la hemostasia secundaria. En la hemostasia primaria, las plaquetas, podemos decir, desempeñan un papel importantísimo porque ellas liberan, cuando hay una lesión, liberan serotonina, que es un potente vasoconstrictor, y liberan tromboxano A2, que también es otro potente vasoconstrictor. Y entonces, simplemente, esa serotonina va a fortalecerme la vasoconstricción, que ya por la respuesta miogénica o por la respuesta refleja puede estar ocurriendo. Entonces, todo eso me fortalece. En definitiva, hay vasoconstricción y esto es hemostasia primaria. Esto busca la hemostasia primaria. Ahora, ojo, si el vaso es muy grande, con un torrente sanguíneo, un caudal importante, probablemente no va a ser suficiente. Ella va a funcionar ahí, pero no va a ser suficiente y la sangre puede seguir extravasándose. Pero en los vasos sanguíneos pequeños, esta primera etapa, la vasoconstricción, es útil y puede evitar la salida de sangre. ¿Ok? Puede evitar la salida de sangre, la sola vasoconstricción. El endotelio es otro componente importante que participa en la hemostasia primaria. Ojo, no quita que participa también en la hemostasia secundaria. ¿Cuál es el papel del endotelio en la hemostasia primaria? Vamos a ver. Resulta que el endotelio tiene dentro de sus funciones atraer plaquetas, atrae plaquetas, me perdonan aquí, ya, atrae plaquetas. Entonces, ¿cómo así? Sí, es que cuando el endotelio se lesiona, se expone el subendotelio y en el subendotelio hay colágeno y hay fibronectina. Y entonces tanto, digamos, sobre todo la fibronectina, me atrae plaquetas. Es como si la fibronectina, al quedarse expuesta, ya está guardadita en el vaso sanguíneo por debajo del endotelio, ¿verdad? Pero cuando se lesiona el endotelio ya queda expuesta. Entonces, porque ella se encuentra en el subendotelio. Entonces, esa fibronectina va a llamarme a las plaquetas. Es una sustancia que genera quimiotaxis positiva en las plaquetas. Entonces las plaquetas se dirigen allá hacia el subendotelio que está lesionado y se fija a la fibronectina. Ya. Cuando las plaquetas se fijan a la fibronectina, ahí hay un fenómeno que se llama adhesión. Ya, las plaquetas se adhieren al vaso sanguíneo lesionado, pero específicamente a la fibronectina. ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿qué hace la fibronectina? La fibronectina coge esa plaqueta y la activa. Y ahora la activa bioquímicamente, le genera unos cambios enzimáticos y eso va acompañado
de la liberación desde esa plaqueta que se ha adherido previamente de sustancias que me atraen otras plaquetas y esas plaquetas atraídas ahora por la plaqueta que está ya a su vez adherida a la fibronectina, entonces ahora se forman conglomerados de plaquetas. Eso se llama agregación plaquetaria. O sea, podemos decir que no hay agregación plaquetaria si previamente no hay adhesión plaquetaria. Tiene que ocurrir primero la adhesión y luego la agregación. Adhesión es interacción entre plaquetas y vasos sanguíneos, y más específicamente entre plaquetas y fibronectina. Y agregación, interacción entre plaquetas y plaquetas. ¿Ya? Entonces se forman un conglomerado de plaquetas. Ese conglomerado de plaquetas se conoce con el nombre de tapón plaquetario. Tapón plaquetario. Y lógico, en la zona, sin que se haya formado coágulo todavía, ya es posible que la sola formación de plaquetas me termine la extravasación de sangre. Ustedes van a hacer unas pruebas de laboratorio muy bonitas y se van a dar cuenta que en algunas zonas donde predominan los vasos sanguíneos pequeños, una lesión del vaso se puede detener en un tiempo muy corto, en un tiempo que no es explicado por la formación de coágulos, sino solo por la formación de un trombo plaquetario. También se llama trombo blanco, porque no contiene glóbulos rojos, sino solo plaquetas. Y eso es suficiente para evitar la extravasación de sangre. Yo le he estado poniendo el ejemplo de un endotelio lesionado para el caso de las plaquetas, pero es que también, sin necesidad que el endotelio se lesione, el endotelio atrae plaquetas, ¿ya? De tal manera que las plaquetas, aún en el endotelio sano, también están en algunas zonas adheridas a estas, al endotelio, están adheridas al endotelio. Y justamente por esa adhesión al endotelio es que ellas evitan que en condiciones normales, así como estamos nosotros, la sangre se extravase. Y fíjense que esto lo hace notorio el dengue hemorrágico o el dengue clásico, que baja las plaquetas, ya sea el clásico o el hemorrágico, me va a bajar las plaquetas, la concentración de plaquetas. Entonces, cuando baja la concentración de plaquetas, lógico, no va a haber suficientes plaquetas para adherirse a ese endotelio. Y entonces quedan expuestos digamos, lugares, las soluciones de continuidad que hay en el endotelio vascular, porque no están las plaquetas tapando a esos lugares. Entonces, por ahí comienza la sangre a extravasarse, en ese caso de manera espontánea, que eso es lo que pasa en el dengue, ¿ya? Sobre todo en el dengue hemorrágico. Me baja tanto las plaquetas que entonces ahora el paciente, sin necesidad de que se lesione un vaso, comienza a presentar extravasación de sangre. ¿Pero por qué? Porque las plaquetas son insuficientes para, a través de la adhesión, digamos, formarme esos tapones que evitan la extravasación de sangre. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Muchachos, ¿están dormidos? Profe. No hay No, ninguna Profe, no hay pregunta. pregunta. A No, ver, profesor. no hay preguntas. Bueno, digamos entonces que usted hasta ahora pues ya ha comprendido los elementos que fundamentan las pruebas de hemostasia primaria. Vamos a buscar allí en la internet, vamos a hacer el ejercicio ahí seguida de buscar, por ejemplo, prueba del torniquete, o antes de eso, perdón, vamos a buscar tiempo de sangría, para que noten, busquen ahí en la internet, por favor, y me avisan. Tienen 5 minuticos para que tengan tiempo de leer algo de lo que encuentren.
¿Cómo es que se llama la estudiante que intervino antes de Luisa Vargas? María Machado. ¿De qué grupo eres, María? Del B, profe.
Bueno, ok. Vamos a ver entonces Valentina Alexandra, que tiene la mano levantada. Valentina Vázquez. Valentina, cuéntanos, ¿qué es tiempo de sangría? A ver, cuéntanos, ¿qué es el tiempo de sangría? Esto se evalúa, el tiempo de sangría es un examen que evalúa el tiempo que dura para formarse el tapón plaquetario. Ok, bueno, muy bien. ¿Y leíste cómo se realizaba? Sí, profe. Pues se usa el esfigmomanómetro y este pues se va a inflar alrededor de la parte superior del brazo. Entonces, cuando esto ya está ubicado en el brazo... A ver, me parece que te estás confundiendo. Profe, yo encontré uno que se hace en la oreja, ¿no es ese? Ajá, ese es el tiempo de sangría. Claro. Ese es el tiempo de sangría. ¿Cómo se hace, Rivaldo? Valentina, mira para ver, porque es diferente. Profe, es que si no estoy mal son dos técnicas. Ajá, sí, pero no son para medir tiempo de sangría. Tiempo de sangría es específico. La otra se llama prueba del torniquete. La técnica de, ajá, y la que el compañero es la técnica de Duke. Sí, de Duke-Avey. Ya hay dos tipos de prueba, una es la de Duke y la de Avey, ambas miden el tiempo de sangría. Ya, pero la que me estaba diciendo Valentina, donde me hablaba que se insuflaba el brazalete, esa no evalúa el tiempo de sangría. ¿Ok? ¿Está claro, Valentina? Listo, profe. Bueno, a ver, Rivaldo. Bueno, Rivaldo. Profesor, no sé si me dejaría proyectarle, yo le encontré un video. Claro. Bueno, pero bueno, listo. Ponga el video, No dura mucho, son 3 minutos. Ya yo dejé de compartir, comparta usted. Listo, denme un momento, profesor. Ya, le comparto. ¿Ya está oyendo, profe? Todavía no. Ahora sí. Bueno, comparte, acuérdate que debes compartir también con video y voz, con audio. Ahí está. ¿Sí se ve? Ya se ve. Pero no se escucha. ¿Cómo, profesor? No se escucha. ¿No se escucha? No. Cuando compartas, te pregunta que si vas a compartir con audio. Tú le das que sí, activas el audio. Un momento, profe. Déjame, le vuelvo a compartir. Ahí pregunta, en el momento en que tú haces Sí, clic. ya lo vi. Ya lo vi. ¿Ya lo escucha? Ya se ve. No Sí, ya. ¿No? Entonces debe ser firme acá, así. Ya está. Mire, ahora, a ver. Acá tiene un sellito, tiene Ve. 5 colores. Es una negocio de técnica. Ya, anote, ya. Empiece, ya está. Ya corre el tiempo. Basta que salga un tantito, miren. Ya está la sangrecita ahí. Que haya un hueco va a salir. Si por ejemplo, tuviese problema de coagulación, va a salir sangre en mayor cantidad, ¿no es cierto? Ya por eso. Está bien. Bueno, ahí se comete un error cuando habla de problemas de coagulación. Ya está. ¿Ah? Ahí él comete un error cuando habla de problemas de coagulación. No, ahí no se está evaluando coagulación, se está evaluando hemostasia primaria. Exacto. ¿Ok? Realmente. Bueno, pero déjelo que por lo menos nos indica cómo es. Siga. La sangre, su cronómetro está avanzando, lo recoge cada 30 segundos, ¿no? Pero sin tocar, mire, sin tocar la oreja, apenas. Al ras. Al ras. A veces tomará 1 minuto, 1 minuto y medio, 2 minutos, máximo 2 minutos. Aunque el valor es de 2 a 5 minutos, valor normal. Prácticamente la niña tiene su
su coagulación bastante buena. Nada de coagulación, vuelve y comete el error. Bueno, listo, sí está bueno. En definitiva, pero tiene esos errores, no son detalles. Ok, fíjense, así se hace. También se puede hacer en el dedo, en el pulpejo del dedo. Hay dos técnicas, la de Duke y la de Ivy. Bueno, hay que se esté evaluando tiempo de sangría, es decir, tiempo en el cual se forma un tapón plaquetario. Ahí no se está evaluando para nada la coagulación, sino la adhesión y agregación plaquetarias, más nada. Si ese paciente tuviera una plaquetopenia, o sea, una reducción en la concentración de plaquetas, su tiempo de sangría se prolonga. Digamos, en el paciente con dengue va a estar prolongado el tiempo de sangría. Bueno, ahora, digamos, bueno, usted dirá, profe, en un paciente con hemofilia, pues igual el tiempo de sangría puede estar normal, porque ahí no está interviniendo factores de la coagulación. Ahí sí está afectado el tiempo de coagulación, que es otro tipo de prueba. Y en la del torniquete, que yo creo que es así, nos las puede comentar la señorita. Bueno, muy bien, Rivaldo. Vamos a ver, la señorita que antecedió a Rivaldo, ¿cómo es que se llama? Valentina Vázquez, profe. Bueno, Valentina, continúa. Ahora sí, lo que tú nos vas a explicar es la prueba del torniquete, así se llama. Bueno, profe, esta prueba pues se utiliza para determinar el número de, pues lo que encontré se llama petequias en un área. Ajá, se cuenta el número de petequias. Las petequias son unas extravasaciones de sangre muy chiquitas, muy puntuales, que se observan en la piel. ¿Ya? Petequias. Ajá, y dice que pues es en un área de 6,5 centímetros cuadrados. Ajá. Se hace una marca. Pues en la piel, de superficie, en la piel del antebrazo. Ok. Y esto pues luego... Y tú insuflas previamente el tensiómetro, ¿verdad? El esfigmomanómetro. Lo insuflas a un valor intermedio entre la presión sistólica y la presión diastólica, ¿verdad? ¿Y por cuánto tiempo lo mantienes insuflado? A ver. Bueno, lo averiguas y le cuentas a tus compañeros. Total es que cuando las plaquetas están disminuidas, aparecen muchas petequias. Las petequias son punticos de extravasación de sangre. Aparecen como unas pequitas, ya, pero no confluyen. Cuando confluyen ya se forma otro elemento allí que se llama equimosis, que es diferente. Ya son muchas petequias que confluyen. Ya es un paciente que tiene plaquetas demasiado bajas, aparecen equimosis. Pero en primera instancia, lo que aparecen son petequias. Cuéntame. Investigando aquí mismito me sale que durante 5 minutos. Perfecto, durante 5 minutos. Sí, señor. Bueno, ok, ahora el hecho de que le aparezcan petequias no significa ya que tiene plaquetas bajas. Tiene que haber un número que depende del tamaño, del diámetro que tú tienes que contar. ¿Ya? Y entonces, bueno, listo. Entonces, muchachos, eso es hemostasia primaria, lo que hemos visto. Fíjense entonces, de acuerdo con eso, por ejemplo, cuando nosotros usamos antiagregantes plaquetarios, digamos el caso del ácido acetilsalicílico, el ácido acetilsalicílico no es un anticoagulante, es un antiagregante plaquetario. ¿Ok? Evita que haya plaquetas que se adhieran en grandes cantidades. Un paciente que esté consumiendo ácido acetilsalicílico también puede tener prueba del torniquete positiva y puede tener tiempo de sangría también aumentado. Listo, porque esos son ese es un antiagregante plaquetario, no es anticoagulante. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? En definitiva, hemostasia primaria hace referencia a dos fases del proceso de hemostasia. ¿Cuál? Vasoconstricción y
Y el otro factor es el endotelio vascular que interacciona con las plaquetas para adherirlas y agregarlas. ¿Listo? Hemostasia primaria comprende entonces adhesión y agregación plaquetaria por un lado y vasoconstricción por el otro. Coagulación y fibrinolisis corresponde a hemostasia secundaria. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profesor. Todo claro. Dígame, señorita. Yo tengo una pregunta. Aquí encontré que una de las razones por las que el tiempo de sangría se prolonga sería el embarazo. ¿Cómo sucede ahí? ¿Por qué sería el embarazo? Bueno, porque también estos fenómenos relacionados con la adhesión y agregación plaquetaria dependen de los niveles hormonales, ¿ya? Se sabe, por ejemplo, que la función tiroidea afecta, que se afecta en el embarazo, las exigencias aumentan. Este trastorno hormonal termina también, y los estrógenos y progesteronas que están aumentados durante el embarazo, ellos me afectan la adhesión y agregación plaquetarias. Esa es la razón. Por las hormonas, estrógenos, progesterona y por ahí las hormonas tiroideas que tienen un nivel de exigencia mucho mayor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces dejemos aquí si no hay preguntas. Señorita, la señorita que intervino, María Ceballos, ¿verdad? Señorita, ¿quedó ya aclarada su pregunta, su inquietud? María Ceballos. Sí, señor, muchas gracias. Okay. Bueno, pues, entonces, a ver, ¿alguna otra pregunta? Bueno, no. Ok. Entonces nos estamos viendo, muchachos, el jueves. Listo, profe, hasta luego. Bueno, hasta luego. Bueno, profe, gracias. Buena tarde. Yeah.